En la ciudad ya se comenzaron a aplicar más de 60.000 dosis de las vacunas bivalentes que llegaron al país. Recordemos que son producidas por Pfizer y adaptadas a la variante Omicron. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Empezaron los alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. La Fiscalía intenta probar que el homicidio se llevó a cabo con premeditación. Se prevé que pidan perpetua para los 8 imputados. Mañana va a ser el turno de la defensa, que va a buscar la absolución o penas menores. Terminó la cumbre de la CELAC. Los presidentes de Uruguay, Paraguay y Chile se diferenciaron del resto al criticar la política de derechos humanos de países de la región, con Nicaragua, Cuba y Venezuela en la mira. Alberto Fernández se reúne hoy con Díaz-Canel, presidente de Cuba, y con los enviados de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Se renovaron el circuito deportivo y el patio infantil del Parque Avellaneda. El espacio para realizar ejercicio físico cuenta con 6 nuevas postas para la práctica aeróbica y de calistenia. Además, se sumó un área verde de 200 metros cuadrados. El patio infantil se integra al entorno con juegos inclusivos. En Perú aumenta la violencia de las protestas. Hubo enfrentamientos con la policía en la Plaza San Martín de Lima y en algunos cortes de rutas. También el gobierno extendió por 10 días el toque de queda en Puno, el centro de las movilizaciones. Argentina enfrenta a Perú en el Sudamericano Sub-20. La selección perdió los 2 partidos que jugó y ya no tiene margen de error. El técnico prepara varios cambios por rendimientos y por lesiones. Más tarde, Colombia y Brasil van a disputar el otro encuentro del día. Un triunfo cafetero dejaría afuera al equipo que dirige Macherano. Comenzaron los alegatos en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La querella y la Fiscalía van a buscar conseguir una pena bajo el cargo de homicidio doblemente agravado por alevosía para los 8 rugbyers. Con esta imputación se prevé la prisión perpetua. Mientras que mañana, la defensa de los rugbyers va a intentar convencer al tribunal de que el asesinato de Fernando fue por riña. Ante esta acusación, la pena se reduce a 6 años como máximo y 3 como mínimo, lo que les permitiría quedar en libertad, ya que los jóvenes están presos desde el 2020. La abogada Valeria Carreras nos explica que van a alegar las 2 partes durante la jornada. Yo tengo una opinión formada y estoy autorizada a decirlo, ¿no? Sí. No es un secreto, que para mí la premeditación va a ser muy, muy difícil de probar. De hecho, no me convence a mí la premeditación, pero sí la alevosía. Y con uno solo de los 2 agravantes es perpetua. Tengamos calma porque hay pruebas de sobra. Ustedes recién comentaban lo del robo de billeteras virtuales. El tema tecnológico ha ayudado muchísimo. Entonces también hay todo un andamiaje probatorio que se va a explicar en alrededor de esta teoría de origen alemán, que es la coautoría funcional. Para que la gente lo entienda, fueron todos, ¿sí? Fueron todos. Yo también considero que fueron todos, guarda, por la alevosía. Y ya han fijado el día de lectura del veredicto el 31 de enero. Durante los alegatos, la Fiscalía insistió que el asesinato de Fernando no se puede catalogar de una riña o agresión. La posibilidad de que exista una riña o agresión. Riña obviamente que no, porque para que existan riña tiene que haber 2 grupos peleándose. Acá no hubo pelea, no hubo 2 grupos golpeándose, hubo un solo grupo que pegó a Fernando Báez Sosa y de rebote la ligaron los amigos para impedir que lo agredieran. Y tampoco la agresión, una por esto que leí del fallo, acá hay múltiples golpes en la cabeza, múltiples golpes en el torso que produjeron lesiones gravísimas y todos contribuyeron a darle muerte a Fernando Báez Sosa. Nosotros complicamos las cosas tratando de determinar cuál de todas las patadas fue la que mató a Fernando Báez Sosa. No, señor juez, todas contribuyeron a matar a Fernando Báez Sosa.
La presidenta de la Cámara de Diputados, hablamos de Cecilia Moró, le pidió a Alberto Fernández que incorpore la ley Lucio en las sesiones extraordinarias del Congreso. Moró realizó el pedido formal a través de un escrito. Este proyecto de ley ya obtuvo la media sanción de la Cámara Baja y el objetivo es que sea aprobado por el Senado a pocos días de conocerse el veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy, de apenas 5 años. La ley Lucio establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores. En paralelo, la familia paterna de Lucio Dupuy va a demandar a la provincia de La Pampa en tribunales internacionales. La denuncia se va a realizar ante la ONU o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos estatales que llevaron a la muerte del nene de 5 años. Además, la familia va a realizar una denuncia penal contra los empleados de salud que intervinieron en la atención de Lucio en los meses previos a su muerte y quienes, a pesar de las lesiones del menor, no cumplieron con el protocolo de violencia infantil. Y en Merlo, una nena de 2 años fue asesinada a golpes por sus padres. El hecho ocurrió cuando la madre y el padrastro llegaron con la nena inconsciente al hospital y aseguraron que se había caído, mientras que la autopsia determinó que murió producto de una serie de golpes que le provocaron lesiones graves. Según trascendió, la nena había sido restituida por la justicia a su madre solo 2 meses antes de la muerte. Su padre biológico había advertido que la nena estaba siendo descuidada, pero no había registrado una denuncia. Y más temprano hablamos con el vocero de Infancia Compartida sobre el maltrato hacia los menores. Lamentablemente, digamos, el tema no comienza, ni comenzó con Lucio, ni tampoco va a terminar, ni termina con Lucio Dupuy, justamente, ¿no? En el mes de Lucio hubieron 7 infanticidios, más o menos de las mismas circunstancias, ¿no? En situaciones similares, o sea, disputas adultocéntricas, denuncias cruzadas entre el progenitor y la progenitora y, bueno, indudablemente la imposibilidad de poder generar un régimen de contacto sano y saludable entre ambos padres. Bien, lamentablemente, en lo que va del año, nosotros nos vimos en la obligación de comenzar con una nueva secretaría, que es el Observatorio de Infanticidios, y en lo que va del 2023 ya tenemos registrados aproximadamente 19 casos de niños fallecidos en manos de su progenitor o de su progenitora, ¿no? Terminó la cumbre de la CELAC, que se desarrolló en Buenos Aires, en medio de un intenso debate sobre las dictaduras en la región. Al inicio del encuentro, Alberto Fernández respaldó a los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua, de Miguel Díaz-Canel en Cuba y de Nicolás Maduro en Venezuela. En este sentido, instó a sus pares a luchar contra los bloqueos que se establecieron contra esos países. Estas declaraciones causaron controversia y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió que para que estos foros subsistan no pueden ser conformados desde la mirada de clubes de amigos ideológicos. Por otra parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, pidió elecciones libres en Venezuela y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. En este mismo contexto, Alberto Fernández se reúne hoy con Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y con los enviados de Estados Unidos y de la Unión Europea. El encuentro se va a dar en el contexto de las divisiones que saltaron a la vista respecto a las políticas de derechos humanos de países de la región. Y más temprano hablamos con Jorge Castro, que es analista internacional, sobre lo que dejó el desarrollo de la cumbre de la CELAC. Tuvo importancia por la presencia de Brasil a través del presidente Lula en esta reunión. Volvía a Brasil a integrar la CELAC después de haber estado 4 años afuera de la CELAC, y esto sumado al hecho de que la figura de política de Brasil de mayor resonancia internacional es indudablemente el presidente Lula. Esto fue lo que le otorgó un relieve especial a esta reunión, que de otra forma no tendría mayor consistencia ni relevancia política nacional ni internacional. El Papa Francisco habló de la inflación y del aumento de la pobreza en la Argentina.
En una entrevista para la agencia de noticias AP dijo que lo que sucede en el país es producto de la mala administración y de malas políticas económicas empleadas que han hecho posible un 52% de inflación. Entre otros temas, Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad en algunos países y pidió a los obispos católicos que reciban a las personas LGBT en la iglesia, refiriéndose a que actualmente existen unos 67 países que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, de las cuales 11 contemplan la pena de muerte. Hablamos de economía porque el dólar paralelo alcanzó un nuevo récord. El precio de la moneda extranjera hoy avanzó un peso más. Inició la jornada con una cotización de 382 pesos para la venta. Este precio ubica al dólar no oficial a solo 2 pesos por encima del llamado dólar Qatar. En lo que va de 2023, el paralelo ya acumula una suba de 36 pesos. Esto después de cerrar el 2022 en 346 pesos. La actividad económica cayó por tercer mes consecutivo en noviembre, esto según datos del INDEC. El organismo reveló el rubro que sufrió una disminución de 0,7% a octubre. En términos más simples, el dato revela que la economía parece haber entrado en un estancamiento, siendo noviembre el tercer mes de contracción consecutiva. El sector de pesca fue el que registró la mayor caída en la comparación interanual, con una baja del 16,8%. Le siguieron agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Y el rubro de intermediación financiera. Las estaciones de servicio YPF informaron que van a seguir aceptando el pago con tarjeta de crédito. Recordemos que la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines había advertido que a partir del 1 de febrero iban a recibir solo pagos en efectivo y con tarjetas de débito. Así rechazaron a las tarjetas de crédito por considerar elevados sus aranceles y sus plazos de acreditación. La ciudad presentó un nuevo circuito deportivo en Parque Avellaneda. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa, ya volvemos. De lunes a viernes a las 14, Daniel Campomenosi y Andrea Taboada se preguntan: ¿qué pretende usted de mí? Secretos, chimentos y la mejor información con todo lo que un programa de espectáculos puede dar. ¿Qué pasó? ¿Quién nos trajo la copa? Esto que te sobra lo ponemos ahí atrás. Y ahí estás perfecta. A verte, qué bien. Ahí va. Es típico para el desierto, para el desierto esa prenda. Brillante la mente. Para vos, bebé. El tercer Oscar queremos ganar, sí. Claro. Por eso. Ustedes quieren saber, no yo sí, no sé vos. Sí. ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Por favor. Nunca se dijo esto en la televisión argentina. No. Tenemos un programón. ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes a las 14 por el canal de la ciudad. Las noches del Canal de la Ciudad nos traen la posibilidad de repensar cuestiones que no entendemos, que no sabíamos que existían y otras que dábamos por sentado. ¿Se puede cancelar a una persona en base a algo que haya dicho, haya hecho? No cualquiera cancela. ¿No cualquiera cancela o no cualquiera es cancelado? Es las dos cosas. El mundo está cambiando y ha girado sobre nuevos paradigmas. El fútbol y la política es muy complicado porque todavía seguimos pensando que el fútbol tiene una gran parte nuestra y sin embargo está cada vez más lejos del tipo común. ¿Cómo está cambiando la vida en sociedad? Trabajamos de algo que aún en nuestra sociedad es un tema tabú. ¿Y no crees entonces que el tabú pasa más por la cuestión sexual que por a qué te dedicas? Totalmente. Todo esto y más, con la conducción de Nicolás Luca. Es más complejo. Martes a las 23, por el Canal de la Ciudad.
La ciudad presentó un nuevo circuito deportivo en Parque Avellaneda. Joaquín de Ver tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Hola Brenda, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, exactamente, se renovaron los espacios aeróbicos y de deportes para toda la población acá en Parque Avellaneda, para todos los porteños si quieren se acerquen a esta parte, pero te estamos mostrando ahora la parte de juegos infantiles remodelada completamente. Ahí te estamos mostrando el mangrullo principal, que emula un bosque para los chicos, que es el éxito del lugar. También esos postes que están elaborados con plásticos reciclados. Y por supuesto, más atrás, las hamacas que no pueden faltar en una plaza, pero que además incorporan una que es para justamente inclusiva, para todos los chicos de todas las edades y capacidades. Por supuesto, no puede faltar el arenero, que se ha mantenido y que es uno de los éxitos de este lugar. También hay juegos didácticos, hay tatetís, hay 3 tatetís durante el espacio para los chicos. Los grandes también agradecen que se ha movido un poco este espacio, entonces hay más horas de sombra en el espacio lúdico para los chicos y también hay más espacio para que los grandes puedan sentarse y descansar mientras los chicos juegan. Y por supuesto, detrás mío te voy a mostrar el clásico de las que quedan, las calecitas, que funciona a partir del mediodía. Dentro de un ratito seguramente va a abrir, pero es uno de los clásicos que en este lugar se mantiene junto a toda la remodelación del espacio lúdico infantil. Por supuesto, el clásico se mantiene, la calecita después del mediodía abierta para todos para disfrutar el verano en la ciudad. Gracias, Joaquín. La verdad es que no había, los que estaban hace muchos años y después hay otros allá, pero hay mucho sol. O sea, la verdad que esto está bueno, está muy bueno, lo estamos disfrutando desde fines de diciembre, que más o menos fue cuando se inauguró. Y la verdad que nos sorprendió que hayan dejado el arenero, porque es algo que no es común, pero es la atracción de todos. Soy vecina de Parque Avellaneda y bueno, sí, hay que entretener, hay que pasar el tiempo hasta que vuelva el jardín. ¿Vos qué querés? ¿Hablar también? ¿Vamos al tobogán? Vamos al tobogán. En la ciudad ya comenzaron a aplicar las vacunas bivalentes contra el COVID. Serán unas 60.480 dosis las que van a estar disponibles en los vacunatorios porteños. El Ministerio de Salud de la Nación informó que recibieron una primera entrega de más de 900.000 dosis de vacunas bivariantes de Pfizer y una segunda entrega con más de 1.100.000 dosis de vacuna bivariante de los mismos fabricantes. Para el día de hoy está prevista la distribución de 900.000 dosis de estos inoculantes en todo el país. Un comisario ostentó su cargo tratando de evadir un control policial en el que le indicaron que conducía con la patente cortada. La secuencia quedó registrada en un video y la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad le abrió un sumario administrativo al comisario inspector y fue desplazado de su cargo de forma temporaria hasta que se decida y efectivice su sanción. Y un incendio afectó al menos 4 viviendas de una edificación del barrio porteño de Villa Ortúzar. 5 personas, entre ellas una embarazada, fueron trasladados al hospital por inhalación de humo y otros cuadros. Los trabajos de extinción del fuego con 7 autobombas se mantuvieron durante toda la noche en el edificio de planta baja y un piso ubicado en Charlone 1645, entre Estomba y Heredia, donde vivían unas 20 familias. Las causas del incendio todavía se investigan. En Perú se cumplen 20 días de protestas y movilizaciones. Reclaman la renuncia de la presidenta de Dina Boluarte. En Lima se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, mientras que crecen los cortes de ruta. Allí se anuncian más manifestaciones y la llegada de delegaciones de otras regiones. En las últimas horas, grupos de vándalos ingresaron a empresas agroexportadoras y quemaron instalaciones y sembríos. Mientras tanto, en Puno, cientos de conductores permanecen varados por el corte de rutas. Desde que empezaron las manifestaciones en diciembre, en el país se registraron al menos 45 muertes.
La justicia de Bolivia determinó que la expresidenta Yanine Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria y no en un juicio político en el Parlamento. Está acusada de genocidio, homicidio y lesiones graves por su presunta responsabilidad en la llamada masacre de Sencata, cometida en 2019 en el Alto, cuando fuerzas militares reprimieron a manifestantes que protestaban contra Áñez cerca de un depósito de combustibles. Ese día hubo 37 muertos. Áñez va a apelar la decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Alemania anunció el envío de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. El gobierno alemán había señalado que consideraría de emergencia la solicitud previa de Polonia de obtener permiso para transferir estos tanques a Ucrania y ayudarla así a enfrentar a la invasión rusa. El canciller alemán explicó que la razón de esta decisión obedece al interés de su país en evitar que el conflicto se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Chris Hipkins asumió hoy como primer ministro de Nueva Zelanda después de la inesperada renuncia de su predecesora Jacinda Ardern la semana pasada. Hipkins, de 44 años, prometió un enfoque centrado en lo que describió como la pandemia de la inflación. Hipkins fue ministro de Educación y Policía durante el mandato de Ardern. Ganó popularidad durante la pandemia cuando asumió parte de la gestión de la crisis. En 6 meses va a tener que enfrentar las elecciones generales. A partir de las 19, Argentina se va a enfrentar a Perú en la última chance para avanzar de fase en el Sudamericano Sub-20. El seleccionado nacional llega muy complicado al encuentro de esta tarde y sin una de sus principales figuras. Hablamos de Facundo Buonanotte. El volante sufrió un traumatismo de cráneo durante el partido contra Paraguay, en el que el albiceleste cayó por 2-1. El jugador quedó desafectado y regresó a Inglaterra, donde va a seguir su recuperación. Y hablamos de Boca, que se prepara para el debut en la liga profesional y espera que le levanten las sanciones a algunos jugadores suspendidos en la final con Racing en noviembre. El domingo, a partir de las 21:30, el Ceneice va a recibir Atlético Tucumán por la primera fecha del torneo local. Esta mañana el equipo de la Ribera entrenó en el predio de Ezeiza, mientras que Ibarra espera la resolución de la AFA, si anula o no las tarjetas amarillas y una roja que recibieron los futbolistas en la final del campeonato el año pasado, y así terminar de armar el equipo. En principio, la sanción a Advíncula, Varela, Fernández, Villa y González quedarían anuladas, pero Benedetto y Fabra no correrían con la misma suerte. En San Lorenzo hay preocupación por la lesión de Batalla y se pierde el partido del sábado. El arquero sufrió una distensión en el aductor menor derecho durante el último amistoso en Uruguay, contra Danubio. Facundo Altamirano y José De Becci se disputan la titularidad para recibir a Arsenal en el debut de la Liga Profesional. Si bien todavía se desconoce cuánto tiempo va a llevar la recuperación de Batalla, fuentes cercanas a la institución aseguran que estará alejado de las canchas, por lo menos durante 2 semanas. Que no lo es. La FIFA falló a favor de Independiente por el caso América de México. Después de idas y vueltas, la Asociación de Fútbol Mundial desestimó y archivó la sanción contra el Rojo por el pase de Cecilio Domínguez. El conjunto mexicano había pedido la quita de puntos o la pérdida de la categoría para el equipo de Avellaneda. Independiente le debe más de $6 millones al América por el traspaso del jugador paraguayo realizado en noviembre del año 2019. Patronato comenzó su defensa del título de la Copa Argentina con un triunfo. El último campeón le ganó y eliminó por 2-0 a Gimnasia de Salta. Cristian González e Ignacio Russo convirtieron los goles para el equipo de Paraná, que avanzó a los 16avos de final del torneo. Ahora espera para enfrentar al ganador del cruce entre Argentinos y Deportivo Armenio. El centro con derecha de Valdés Chamorro, cabezazo. Nacho Russo, travesaño.
Russo. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 31 grados. El cielo va a estar parcialmente cubierto. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 26 grados. Mañana jueves hay probabilidad de lluvias durante la jornada. La mínima 24 grados, la máxima 31 grados. El viernes siguen las probabilidades de lluvias. 21 grados la mínima, la máxima 30 grados. El sábado, en el comienzo del fin de semana, 20 grados la mínima, la máxima 30 grados. Y el cielo va a estar parcialmente cubierto, mejorando ya. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30 y que tengan una excelente jornada.